rescatar esos pueblos a través de sus protagonistas ancestrales que van desapareciendo. Estamos viviendo en un mundo muy globalizado, muy acelerado, y rara vez nos tenemos a mirar hacia atrás, a lo que queda atrás. Y esta observación es doblemente dramática, teniendo en cuenta que eso que queda atrás es parte de nosotros mismos. Son nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros antepasados, gente que en ocasiones sigue viva y gente que ya se ha ido pero han dejado huella de su presencia y de su paso. Uno de esos lugares es Aralar, un lugar conocido, la Sierra de Aralar, para mí es el epicentro geográfico, sentimental, emocional de Euskal Herria, porque está en una encrucijada especialmente significativa, es un espacio realmente mágico, es un lugar de poder, es un lugar de misterios, y es un lugar que el urbanita, como yo y como muchos de los que estamos aquí, pues visitamos con una mentalidad turística de pasar un rato y volver, sin querer escarbar en la tierra, sin querer escuchar la hierba, sin querer saber nada o sin molestarnos en saber mucho, más allá de una buena foto o pasar una tarde más o menos amena, ¿no? Pero es que hay gente que vive allí y ha vivido allí desde hace siglos, yo me atrevería a decir milenios, ¿no? La oveja, ese animal que es emblemático de Aralar, llega a Europa, no es un animal autóctono europeo, llega a Europa desde Oriente Medio, prácticamente en el Neolítico. Hay quien conjetura que igual la oveja y los vascos llegaron juntos, Euskal Herria. Estamos hablando de un tiempo muy remoto, ¿no? Esos rebaños de pastores que venían a saber desde dónde, atravesando toda Europa, al Cáucaso, hasta que se asentaron en la Sierra de Aralar y por extensión en todo el País Vasco, ¿no? Los romanos apenas los colonizaron. Ellos cuando entran los romanos van a los puertos, a las ciudades, a los territorios cercanos a los caminos, y la sierra era un territorio salvaje para ellos. Los que había allí, los pastores o quienes vivieran con ellos, era una zona que no les interesaba especialmente, ¿no? La leyenda popular los va identificando, sean los pastores o aquellos con los que chocaron, con los legendarios gentiles, los gentilla en euskera, ¿no? Que son unos seres míticos, gigantescos, que jugaban a lanzarse montañas de sierra a sierra, enormes peñascos, y todavía hoy pues se conoce en muchos lugares pues, la piedra de los gentiles, ¿no? Gentila Riac, ¿no? Que son dólmenes, menides, cromlechs, son piedras de los gentiles, anteriores al Neolítico incluso, ¿no? Entonces estos pastores que en convivencia o en pugna con los gentiles van ocupando territorios de la sierra y mantienen unos usos de vida y de supervivencia que apenas han variado, pues, ir echando la cuenta de años, en miles y miles y miles de años, ¿no? Los han modernizado, han aceptado determinadas ventajas de la civilización, como la electricidad y otras historias, pero su mentalidad profunda apenas ha variado. O sea, su mundo está penetrado de presencias, de leyendas, de seres ancestrales que vagan por allí, y para ellos son seres que forman parte de su familia, digamos, espectral, o de su familia, ¿cómo diríamos?, ¿no?, cultural, por ser más neutral en la definición, ¿no? Para nosotros el embajador fue Txomin Otermin, que falleció poco antes de que el libro saliera de la imprenta, y era uno de los pastores más viejos del Valle de Araiz, uno de los valles de Aralar, y del pueblo de Inza. Y cuando preguntaba yo a los demás pastores, a los Ulanberri, Estanga y otros, me decían todos, es muy respetado. Y decir es muy respetado allí tiene un valor especial, o sea, no es una definición cualquiera. El respeto se gana a pulso, con un comportamiento, con un hacer, con un tender la mano, con un ser hermano de sus hermanos, en fin, con todo eso que construye la figura de una persona inolvidable, ¿no? Txomin era de muy pocas palabras, sabía un poco de castellano, no mucho, hablaba sobre todo en euskera, y yo aprendía con él algo muy importante, a medida que iba tirando de la cuerda de su relato, que me costaba mucho, pero en sus silencios yo aprendí a escuchar. Es muy importante aprender a hablar, a escribir, pero tardamos en aprender a escuchar, sobre todo a gente que tiene mucho que contar y que es, no diré avara, pero sí codiciosa de su palabra. O sea, no hablan en vano y todo lo que dicen tiene un peso realmente atómico, ¿no? O sea, saben dónde ponen la palabra y cuándo la ponen y qué te están diciendo, ¿no? Entonces, a través de él, pues fui recreando ese Aralar de que también nos ha descrito Eduardo, y iba descubriendo otros Aralares, ¿no? Otros mundos que hay que verlos en la persona de quien te los cuenta, ¿no? Txomin tiene dos vidas muy marcadas, el antes y el después, ¿eh? El antes y el después del viaje a América que hace en su juventud para conseguir dinero, porque es una vida muy precaria. Él entonces todavía no tenía un rebaño propio y le proponen ir a Arizona, Estados Unidos, a apacentar un rebaño como 50 veces mayor del que él conocía en Aralar, ¿no? Él me contaba el viaje y realmente da para una novela o para una película, ¿no? Él llega
a San Sebastián, que ya era una capital importante para él. Él vivía en un pueblo muy pequeñito, en un caserío del siglo XV. Yo recuerdo cuando llegué allá, y era un caserío que ya había sido quemado, estaba ruinoso, era bellísimo, a pesar de tener las huellas del fuego, y desde la ventana me decía, no, y ese, el de enfrente, ese es del siglo XIV, y el otro del XVI. Y era eso lo que veíamos desde la ventana, ¿eh? Esa porción de Navarra llevaba, eso que estaba viendo yo entonces, no había cambiado absolutamente nada en 6 siglos. Nada. O sea, todo lo que veías, el prado, las ovejas, los caseríos, los baserris, las huellas del molino, o sea, eso estaba intacto desde el siglo XVI. Esto en un país más civilizado que el nuestro sería un tesoro. O sea, le pondrían una puerta de entrada al valle y dirían, cuidado, aquí no se toca nada, no me tiren basura, no coloquen anuncios, o sea, no hagan barbaridades, pero aquí no lo valoramos. O sea, nos parece tan natural y tan fácil que no nos damos cuenta del tesoro que supone estar en un pequeño valle donde todo permanece tal cual desde el siglo XVI. Entonces, él me iba contando esto con una naturalidad absolutamente desconcertante para mí, y en este relato entra el viaje a América, en el que me cuenta cómo pues va de San Sebastián, le llevan San Sebastián a Madrid, que ya era una megalópolis en su mentalidad, y en Madrid lo meten en un avión. Creo que me comentó que nunca había visto el mar. La primera vez que lo ve en un vuelo transatlántico, en los años 60, calculo yo que sería 70, y llega a Estados Unidos. Allí le colocan una pulsera en la mano con su nombre y el lugar donde debe de apearse. Se mete en un tren que va desde la costa este al oeste, va a recorrer 4.000 kilómetros en un viaje, como os podéis imaginar en qué circunstancias, sin hablar con nadie, sin saber nada, y al llegar a Idaho, donde fuera, o Boyd, ahí el revisor venía por él y decía, aquí te bajas. Él se bajaba, le esperaba allí otro enlace, pues en este caso eran unos pastores del País Vasco francés asentados en Estados Unidos, le daban un caballo y un fusil y búscate la vida hasta el año siguiente. Ahí estuvo Txomin, creo que 4 o 5 años, viviendo en esas condiciones, y me contaba cómo de vez en cuando veía a otros pastores vascos, se juntaban, hablaban, pero que muchos pues, enloquecían de soledad. Tremendas soledades y más compañía que tu rebaño de 3.000 o 4.000 ovejas, rebaños que no eran de leche, no solamente para carne. Me hablaba de los coyotes, me hablaba de la dureza de esas noches, de la soledad, de la incomprensión, de cómo recibía las cartas de sus hermanas cuando le llegaban, cuando bajaba al pueblo, a la zona más cercana, le llegaba una carta, igual 2, 3 al año, y eso era un gran acontecimiento. Y con ese pequeño patrimonio que él adquiere en Estados Unidos, vuelve al Valle de Araiz, se compra su rebaño y empieza la vida ya como pastor hasta que falleció prácticamente el mes pasado, ¿no? Él me contaba pues cómo ordeñaba su rebaño, que era de 140 ovejas, sin banco, a pulso, o sea, se acuclillaba junto a cada oveja 2 veces al día, y así ordeñaba a todas sus ovejas. Por supuesto las conocía por sus nombres, por su cara, sabía todo de las ovejas, era realmente su pueblo, su reino, ¿no? Me hablaba de las enfermedades de las ovejas, de qué hierba es la buena, de qué hierba cura esto, cuál lo otro, cuidado con la humedad, cómo curarles de esto y de lo otro. O sea, tenía un conocimiento realmente enciclopédico, no escrito, transmitido oralmente, como desde los tiempos que hemos mencionado, cuando estaban por aquí los celtas, los gentiles. O sea, este era su mundo, ¿no? Así. Y yo tenía la sensación de que estaba entrando en un viaje a través del tiempo hacia atrás, hacia muchos siglos atrás. Me viene a la mente una frase de Oteiza, que para mí es un referente. Yo le conocí mucho, y solo lamento una cosa, haber sido demasiado joven. También Joseba le conocimos a la vez, demasiado jóvenes cuando le conocimos. Porque a medida que pasan los años, digo, cuánta razón tenía absolutamente en todo, es que en todo. Y él me decía, no, yo, como si fuera en una barca, decía, yo remo hacia adelante, pero miro hacia atrás. Él va, como vas en una chalupa remando, claro, tú vas de espaldas al horizonte, digamos, y estás mirando lo que queda atrás. Y realmente esa es la manera de ir por la vida. O sea, tú estás avanzando, pero no pierdes de vista tu punto de partida, tu horizonte natal. Tienes 2 horizontes, el de destino y el de origen, la raíz y el fin, ¿no? Y es muy importante tener eso en la mente, no de una manera obsesiva, ni absolutamente excluyente, ni mucho menos, ¿no? Pero sí como un enriquecimiento cultural que realmente nos hace ser lo que somos. Y el perderlo, o devaluarlo, o minimizarlo, no nos damos cuenta que también nos devalúa como personas, ¿no? No nos damos cuenta de todo lo que perdemos en el camino y de todo aquello que se lleva a esa ola de la civilización posmoderna, que es absolutamente invasiva, plastificada, y que no deja lugar para lo que estamos hablando, ¿no? Ya voy acabando, ¿no? Pero me comentaba Txomin cómo ya en su mundo ya nadie quiere la lana de las ovejas, que antes era un recurso vital para ellos, ¿no? Es que tengo que llamar y casi suplicar para que se la lleven, gratis.
la regala. Una cosa que antes tenía un valor, claro, todos queremos ropa de franquicias, no nos importa que el producto con el que nos vestimos haya sido fabricado en China en condiciones de esclavitud, porque esto de los pastores, uy, qué mal huele y tal, ¿no? Ese tipo de historias, esa es nuestra mentalidad, porque aquí todos posamos en este momento de mentes avanzadas, pero a la hora de la verdad somos pragmáticos y nos olvidamos, y vamos a lo cómodo y a lo sencillo, ¿no? Ocurre tanto con la carne, tampoco le compraban apenas, más que en Navidad, unos cuantos corderos y punto, y él vivía de esos quesos que él elaboraba como realmente una obra de arte, ¿no? O sea, un producto artesanal hecho con un cariño, una dedicación y una sabiduría. Arriba queda alguno, luego tenemos la degustación arriba queda alguno, y espero que llegue para todos, ¿no? Yo recuerdo, ya para terminar, cuando acabamos ese encuentro con Chomi, en ese caserío destartalado, quemado, donde vivía ese soltero de oro que era Chomi, solo, un caserío enorme, y bueno, os voy a sacar unas cuajadas, una mamilla, y se metió en la parte trasera de la gambara, había telarañas, polvo, maderas agrietadas, allá donde tocaras había humo solidificado. ¿Qué nos va a sacar? Yo creo que no cataré unas cuajadas como las que comía aquel día. O sea, eso era reluctante, o sea, eran unos pocitos rellenos de luz, porque eso no era ni leche ni queso, eso era magia. Y eso fue nuestra comunión con Chomis, ¿no? Que fue un momento realmente, ¿cómo decirlo, no? Era mucho más que comer cuajadas, ¿no? Era mucho más que compartir algo, ¿no? Era viajar a ese mundo que está muy cerca de la civilización o de las ciudades modernas. O sea, de hecho, de Tolosa al Valle de Arrece, media horita escasa, ¿no? Pero realmente, mentalmente, hay milenios, y lo tenemos cerca y lo estamos dejando perder. De hecho, estos son los últimos pastores, algunos de ellos nos acompañan hoy. Posiblemente habrá un pequeño residuo en la generación contemporánea y adiós, se acabará. Nos acostumbraremos a comer quesos y a beber leches de estas absolutamente industrializadas. Diremos qué bonito era aquello y tendrán que venir alguna americana a contarnos en alguna película o en algún documental esa cosa que nosotros dejamos perder sin darnos cuenta de lo que valía. Muchas gracias.